Se me ve, no se me ve, sí se me ve, creo que sí, se me escuchará, no se me escuchará. Buenos días con todos, espero que se encuentren bien. Gracias por los saludos, sí. Hoy nos toca un tema recontra difícil, pesadito, oración compuesta. Así que espero que les agrade el material que he preparado. Si no les gusta igual, ustedes por compromiso tienen que decir gracias, profesor. Ujú. No, o sea, lo que interesa acá es que sea lo más entendible posible. Vamos a empezar porque el tema es largo, chicos. ¿Ya? Bueno, la carta presentación. Tao. Ajá. Y ahora sí, avanzamos. Cuando nosotros hablamos de la oración compuesta, sabemos que es la oración que presenta dos o más proposiciones. ¿Qué significa esto? Que debe tener dos o más verbos. Una proposición es una idea que tiene sentido, que tiene figura de entonación, pero que tiene algo que se llama dependencia sintáctica, es decir, siempre es parte de una oración compuesta. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Keren juega ajedrez, estoy hablando de que una oración simple. ¿Y por qué es una oración simple? Porque solamente presenta un verbo. Fíjate, no sé si se nota acá. La palabra que aparece resaltada, este es un verbo. Y ojo, al final acaba en un punto que es la autonomía sintáctica. Por favor, ese es el deporte de los genios, el ajedrez, no en este caso. Ahora, si yo digo Keren juega ajedrez y Betsy estudia en el salón, oye, tú sigue la corriente, nomás Keren. ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío, Dios mío. Tú dices, bravo, ya estoy a punto de ser maestro. También es, ay, Dios mío, no digo nada. Master, como dicen por ahí. Y exacto, que muy bien, así tiene que ser. Entonces, si continuamos en esto, la misma idea se convierte acá en una proposición. ¿Y por qué ahora es una proposición y ya no es una oración? Porque en la parte final ya no está el punto que marca la autonomía sintáctica, sino que hay un nexo. Si te das cuenta, está la palabra ahí. ¿Esto qué significa? Que va a continuar la oración, ¿no? Y Betsy estudia en el salón. Acá hay dos proposiciones. La segunda proposición, ¿qué significa esto? Que recién ahí, si te fijas al final, recién ahí está el puntito, entonces recién ahí termina la oración con el punto. Y esta es una oración compuesta. Y lo reconocemos que tiene dos proposiciones porque tiene dos verbos. ¿Ok? Eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, cuando la oración es compuesta por coordinación, no por subordinación, sino por coordinación, debo contar los verbos. Y es que cada verbo me indica una proposición. ¿No? Cuando la acción es compuesta por subordinación también puedo contar los verbos, pero tengo que fijarme si hay verboides con complementos, es decir, si hay infinitivo con un complemento, si hay un gerundio con un complemento, porque también pueden indicarme proposiciones. Bueno, ahora ten cuidado con que con la perífrasis verbal, porque recuerda que esos verboides se pliegan a un verbo auxiliar y representan solo una acción. Continuamos. Si digo Uriel juega el deporte que le gusta, entonces ¿esto qué cosa? Es una oración compuesta. Ojo, verbo acá, juega, y gusta acá. Ujú. Y Kiara juega vóley cantando canciones raras. Ok, bueno. Ajá. Juega es un verbo y cantando. Ojo, esto tiene qué cosa? Tiene acá complementos. Estos complementos al verboide le dan pues la autonomía para indicar que es una proposición, que es una idea. Hasta ahí, chicos. ¿Se entiende más o menos? ¿Se capta la idea? Ok. Entonces, normalmente se capta más cuando practicamos con proposiciones. Entonces tendrías que indicarme si es una oración simple o si es una oración compuesta. Un ratito. Pausa, porque si no se va a adelantar todo. Los chicos dijeron el otro día que volverían temprano. Simple o compuesta, al toque. ¿Qué es una oración simple o una oración compuesta? Gracias, Samantha. Sí, ella es la primera. Es compuesta. ¿Por qué? Tú te das cuenta que acá hay dos verbos. Ajá, simple, es compuesta. Y si yo digo, Andrea había salido temprano, simple.
Pero de repente alguien por ahí me dice, profe, pero hay un participio. Pues recuerda que si yo tengo haber más participio, esta es una perífrasis verbal, es tiempo compuesto. Entonces, eso lo hace una oración simple, nada más. Continuamos. Luis estudia mucho, Eduard poco. Simple o compuesta. Compuesta, compuesta. Profe, pero solamente hay un verbo. Un momentito. Fíjate que acá aparece una coma y esta coma de acá, ¿cómo se llama? Coma elíptica. Esta coma representa un verbo, por eso, por eso. Entonces, si yo veo dos verbos y el nexo, bueno, está el punto y coma, ya la vamos a ver, es una oración compuesta por juxtaposición. Sí, pues a veces se cae, ¿no? A veces. Y si yo digo, José no cumplió la meta, llegó tarde a la feria, ¿qué sería? Compuesta, muy bien. ¿Por qué? Verbo uno, verbo 2, ya de frente, compuesta. Siguiente, ella tiene que hacer la tarea para el martes. ¿Tú qué dices? Simple, muy bien, sí. ¿Por qué simple? Es perífrasis verbal. Recuerda, y si es perífrasis verbal, equivale a un solo verbo, entonces no puedo decir, Fernanda va a jugar por la noche. Simple, también es perífrasis verbal. Ujú. Entonces, los niños que estudian mucho irán a la biblioteca. Compuesta, claro, porque tengo que estudiar y tengo el verbo irán. Ajá. Continuamos. José salió de su casa con su amiga de la academia. Todos los Pepes son terribles, ¿no? Ajá, simple. Ok. Siguiente. Ricardo no obtuvo el diploma que quería. No, no, que son así, les gusta romperme el corazón. Y dijeron que sí se entendía. Igual que mi ex. Obtuvo y quería. Compuesta, compuesta, compuesta. Mira. Y para colmo, los que lo hicieron bien cambiaron a la otra. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Esa niña se tiene que ir temprano con sus abuelos. Simple, simple, no es difícil, solo que tenemos que practicar un poco más. Siguiente, José está cantando en ese local. Simple, simple, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Eso me conoce, solamente hay un verbo, nada más. Siguiente, Carmen no trajo lo que le pidieron. Compuesta, ok, ¿no? Sí, porque tengo el verbo trajo, tengo el verbo pidieron, dos verbos lo hace compuesta. Prefiero para hoy cantar unas baladas. Ujú. Aquí otra vez has caído. Prefiero es un verbo y cantar es un verboide que tiene el complemento de las baladas. Y como tiene el complemento de las baladas, ojo, no es perífrasis verbal, es compuesta. Compuesta, compuesta, ¿no? Eso más que nada se aplica en las subordinadas, que lo vamos a ver dentro de un rato. Estudié mucho con nuestros amigos de Brasil. Brasil, ¿qué sería? Simple, 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 simple. Ok, sí, simple. Anita salió con el libro que yo quiero. ¿Qué sería eso? Compuesta, compuesta, compuesta. Sí, porque tengo salió, tengo quiero, compuesta. Es muy complicado estudiar con tan poco tiempo. Están cayendo, ¿ah? Están cayendo y mucho. Es y estudiar, y estudiar. Y este estudiar hace alusión al poco tiempo. Anterior, anterior, anterior. Entonces, esto es para analizar. Ajá. Y es que estudiar con tan poco tiempo, complementa la palabra estudiar. Entonces, bueno, pues sí, si hemos caído, recuerda que estamos en un proceso de aprendizaje. Tenemos que practicar más.
Pero hasta ahí se entiende más o menos cuál es la regla. Si tiene dos o más verbos, compuesta. Fíjate, las que han tenido verboide, las que han tenido con verboide que has caído, en este caso tienen complementos. Ujú. Ok, continuamos. Ahora, existen dos clases de oraciones compuestas, ¿no? Eh, Existe una que se llama por coordinación o para táctica, cuya mnemotecnia es verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. Ajá. Que unen ideas que presentan igual valor o jerarquía sintáctica, que puede ser esta por juxtaposición o puede ser por conjunción, donde el nexo va a ser una conjunción coordinante. Ahora, ¿por qué se le llama paratácticas? Porque si yo analizo, por ejemplo, Carlos compró los libros y Pamela trae la comida, te darás cuenta que en la primera proposición tiene su propio sujeto y predicado. Y dentro de este predicado tiene sus propios elementos, ¿no? Núcleo de predicado, objeto directo, puede tener OI, circunstancial, etcétera. Pero en la segunda proposición también tiene su sujeto y su predicado, con su núcleo predicado, objeto directo, puede tener objeto indirecto, circunstancial, atributo, agente, no interesa. El detalle está que cada uno de ellos presenta su propio sujeto y su propio predicado. En cierto modo son independencias. No se relacionan en sí. El único elemento que los va a relacionar por la parte semántica y significativa es el nexo. Y este nexo tiene que estar al medio uniendo estas dos ideas que tienen el mismo valor sintáctico. ¿Ya? Es por eso que se le llama, repito, oración compuesta por coordinación. Ahora, cuando es subordinada, presenta diferente valor o jerarquía sintáctica. ¿Qué significa esto? Acá nexo en cabeza, función clasifica. Mnemotecnia, que recuerden, nexo en cabeza, función clasifica. Cada uno tiene su propia mnemotecnia, nexo en cabeza y función clasifica. ¿Por qué te digo esto? Acá las funciones son las que mandan. O sea, una misma proposición subordinada puede ser adjetiva o sustantiva, o puede ser adjetiva o adverbial. Entonces yo tengo que fijarme en qué función cumple dentro de la oración. Y las proposiciones subordinadas siempre están dentro de otra que se le llama subordinante o principal. En este caso, así por ejemplo, si yo pongo la chica que te engañó me dijo que no te ama, por eso te engañó, pues también. Y tú que sigues mandándole plata, pues le despierta, Leonel, ya pues Leonel, ¿por qué? No, mentira, broma, broma, bromita, 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 bromita. Continuamos. Siguiente. Acá nosotros reconocemos que esta es una subordinada adjetiva. Y reconocemos que esta es una subordinada sustantiva. Ojo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos un análisis sintáctico de toda la oración, vamos a descubrir que lo que quedó y que está de negro es la proposición principal o subordinante, donde el verbo sería dijo, donde me sería oí, y este que era subordinada sustantiva es función de. Por eso es que preguntan, marca la alternativa donde presenta una subordinada sustantiva en función de objeto directo. Y con este verbo, que es el que quedó fuera, que es el más importante, repito, con este verbo que está acá y que lo vamos a cerrar en un circulito, entonces le hacemos la pregunta, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién me dijo que no te ama? La chica que te engañó. Entonces acá el núcleo sería chica, la sería un MD y que te engañó sería un MI, porque es una subordinada adjetiva. O sea, profesor, me está diciendo que las proposiciones subordinadas son parte del sujeto o parte del predicado exacto de la oración principal, parte del sujeto o parte del predicado. Y esa es la diferencia entre una oración compuesta por subordinación. Fíjate las estructuras. Acá en la primera tiene su propio sujeto predicado cada proposición. Acá no, acá está dentro de, por eso se dice hipotáctica, dentro de la subordinante. Entonces ahí viene la pregunta. Si vemos este análisis de las oraciones, nos damos cuenta que la naturaleza de la oración es diferente. Entonces la pregunta es, ¿yo podré analizar de la misma manera la oración compuesta por coordinación o por subordinación? ¿O tengo que hacerlo de diferente manera? ¿Tú qué dices? ¿De la misma manera o de diferente manera? Te la pongo como otro ejemplo, a ver, para comparar. Keren, discúlpame, pero supongamos que quiero conquistar a Keren. Y entonces, poesía, una canción, un ramo de flores y cayó Keren. Sí, 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 sí cayó. Porque ella es tranquila, inocente y romántica. Ujú. Terminamos. Y ahora quiero conquistar a Londra. ¿Sí? E intento lo mismo, poesía,
canción, ramo de flores, y después el otro dice, ¿y dónde están los regalos? O sea, a mí no me vas a conquistar solamente con esas cosas. Yo exijo regalos, mínimo que me pagues el prospecto, y eso todavía. Pregunta, si dos chicas tienen diferente personalidad, ¿las puedo conquistar de la misma manera? No, pues lo mismo pasa acá. Si las dos proposiciones tienen, o las dos oraciones tienen diferente naturaleza, ¿podré analizarlas de la misma manera? No. El problema con muchos de nosotros es que queremos analizar de la misma manera y es por eso que no respondemos bien o nos parece muy difícil porque queremos que de la misma forma se analice una con la otra. Y repito, son diferentes su naturaleza. Entonces, por eso es que yo tengo que tener cuidado y repito, analizar de diferente manera, una para las coordinadas y otra para las subordinadas. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar a la siguiente parte. Empezaríamos primero con las coordinadas, que es siempre un poco más fácil, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los nexos para las coordinadas? Los nexos para las coordinadas pueden ser algunos signos de puntuación, un ratito, como la coma, pero tiene que ser la coma enumerativa. No puede ser la coma de incidental, la coma conjuntiva, no, tiene que ser la coma enumerativa, la que sustituye las palabras y o, ¿no? Porque unen ideas univerbos, cuando unen ideas y proposiciones. Cuando dice el punto y coma, también es numerativo porque va a unir ideas con el valor de y o pero, o sea, sustituyen las palabras y o pero. O los dos puntos cuando sustituye a conectores con el valor de porque, por ello, es decir. O sea, tiene que tener este significado. Y el otro conector, para que tú recuerdes, eran las conjunciones. No sé si tú recuerdas a las conjunciones coordinantes, ¿no? Que eran disco, disco, adex, disco, disco, adex. Disyuntivas, copulativas, distributivas, consecutivas, adversativas, explicativas, disco, disco, adex, ¿no? Y que dentro de las disyuntivas estaba OU. Esto tienes que saberlo, sí. En las copulativas, Jenny, ¿qué más, no? En este caso, el que sustituible por I. El más sustituible por i. Todos los que están de rojo tienen que ser sustituibles por i, ¿no? Distributivas, ya, ya, sea, sea, bien, bien, hora, hora. Consecutivas, por ello, por eso, por lo tanto, luego, entonces, con que, pues, así que, así que, y así que. En el caso de las adversativas, pero más si no, pero más si no, pero más si no, aunque no obstante, sin embargo. Y en las explicativas tienes que hablar un cebro de causa mancha, es decir, esto es, en otras palabras, en otros términos, o. Una vez que ya practicas esta parte de acá, de los nexos, lo familiarizas, recién puedes pasar a analizar las oraciones compuestas por coordinación. ¿Y cuáles son estas? A ver, vamos acá. Ya dijimos esto, nexo. Ahí están los nexos ahí. Por ejemplo, iré a tu casa, coma, te pagaré. Porque esta es una oración compuesta, reconocemos, a ver, verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, acá está, nexo clasifica. ¿Puedo decir iré a tu casa y te pagaré? Sí. Entonces es una oración compuesta por juxtaposición. Yo estudio inglés, Diana francés. Verbo por un lado, verbo por el otro. Recuerda que la coma acá representa un verbo. Nexo al medio, nexo clasifica. ¿Puedo decir yo estudio inglés y Diana francés? Sí. Y ese nada más. Te portaste mal, dos puntos, te castigaré. Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. Dos puntos. ¿A qué equivale? Por ello, te castigaré. Te portaste mal, dos puntos. Eres un malcriado. Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio. Acá está el nexo. Nexo clasifica. ¿Sí? Siempre que cumpla este esquema, repito, va a ser yuxtapuesta. Te portaste mal, es decir, hiciste varias travesuras. Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. Es la estructura que tiene. No es nada del otro mundo. Valeria es tímida. Verbo por un lado, verbo por el otro, parece muy tranquila. Nexo al medio, nexo clasifica. Hasta acá, chicos. ¿Se entiende cómo funciona la yuxtapuesta? No puede haber un nexo de palabra, no puede haber, porque eso lo hace que deje de ser yuxtapuesta. Ahora, ¿cómo funcionan las conjuntivas, no? Cuando decimos disco, disco, adex, disco, disco, adex. Es decir, si me pone la oración,
Carlos estudiará educación o estudiará contabilidad. Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. ¿Qué sería esto? Es disyuntiva, porque tiene un conector disyuntivo que une las dos ideas. Y si yo digo, por ejemplo, Carlos estudia educación y Jimena practica en contabilidad, otra vez nexo al medio, pero tiene verbo por un lado y verbo por el otro. Está uniendo las dos ideas. Y si yo digo, por ejemplo, Carlos bien estudia francés, verbo por un lado, bien estudia inglés, verbo por el otro, y acá está el nexo. Siempre cumple eso. Y si yo digo, completé toda la tarea, así que descansaré toda la tarde, otra vez, verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. Profe, ¿por qué no puede ser la coma? Porque no es una coma enumerativa, pues. Es una coma conjuntiva. Te extraño demasiado, pero no iré a buscarte. Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. Ya está. Nada más. Eso es lo único que debo recordar. Eres una celosa tóxica. Verbo por un lado, verbo por el otro. Es decir, siempre revisas mi celular. Ajá. Nexo al medio, nexo clasifica. Pero acá, ¿qué es lo más importante, chicos? Recordar los nexos, las conjunciones. Porque si yo no recuerdo las conjunciones, recuerda, ya no voy a entender. Ujú. Hasta ahí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Profe, lo único que es, ¿cómo va a dejar que revise su celular? Pues no deje. Es una oración. Sí, prevalece el nexo. Prevalece el nexo. Ujú. Continuamos. Entonces reconoce la oración compuesta. ¿Qué clase de oración compuesta es? Puede haber yuxtapuesta, puede haber una conjuntiva. Si es conjuntiva, tendrías que decir si es copulativa, adversativa, disyuntiva. Por ejemplo, Chiarella se portó mal, dos puntos, las castigaron en su casa. La primera, ¿qué sería? Este es el nexo y es yuxtapuesta. ¿Por qué, profe? Mira, verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, dos puntos, nexo clasifica. Ujú. Entonces la siguiente, iré contigo esta noche, pero tú pagas la cuenta. ¿Qué sería? Es que así son los amigos, pues, ¿no? La única que respondió es Daniela y el resto rompen mi corazón. Y eso que Daniela lo hizo preguntando, verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. Sí, es adversativa. Ojo, acá está el verbo iré. Acá está el verbo pagas. Ujú. Vamos a la siguiente. No tomaré chicha ni limonada en tu fiesta, Luis. ¿Qué sería? Y ahora cae, rompiéndome el corazón. Muy bien, Brian. Ajá. El primer Brian que normalmente... No, mentira, broma. Pero lo que hizo Brian está bien. Es oración simple. Mira, estoy que repito ya como 5, 6, 7. ¿Cuántas veces verbo por un lado, verbo por el otro? Tú solamente te has fijado en eso, en el nexo. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los otros verbos? Acá hay un verbo. ¿Y dónde está el otro? Ajá. Ujú. Entonces tienes que verificar eso, porque ese es un distractor, es un distractor. No fue el cine, sino se quedó en su casa. ¿Qué sería eso? Aburrido, profe, pues es aburrido. Ya vamos, ¿qué sería la 4? Piensa, ¿qué nexo es esa? ¿Qué nexo sería si no? Ajá. Ujú. El nexo es si no, entonces esto es adversativa. ¿Y cómo sé que es compuesta, profe? Verbo por un lado, verbo por el otro, por eso. Debe cumplir. Si no cumple, no es. Fui a mi casa y me bañé rápidamente. ¿Qué sería? Sería alguien muy limpio, profe. Ok. Sí. Verbo por un lado, fui. Verbo por el otro, bañé. Nexo al medio y nexo clasifica. Ajá. Es copulativa. Nada del otro mundo. Te extraño demasiado. Por ello, siempre pienso en ti. Ajá. ¿Y la activa o explicativa?
Piensa, acá me manda el conector. Si es por ello, exacto, porque es hilativa. Ojo, profe, pero no es lo mismo. No. ¿Por qué pienso en ti? Porque te extraño demasiado. Y si te extrañaría poco, ya no pensaría en ti, pues. Así de simple. Verbo por un lado, te extraño. Verbo por el otro, pienso. Nexo al medio, por ello, y nexo clasifica. Ujú. Hilativa. Adriana es carnívora, o sea, solo come carne. Ay, que vamos a un restaurante vegetariano. Nada. Ujú. O sea, ¿y qué sería esto? Explicativo, ¿no? Recuerda acá, verbo por un lado, verbo por el otro. Sea estudio esta noche, sea estudio por la mañana. ¿Qué sería? Ajá, muy bien, Kiara, muy bien, sí, exacto. Es distributiva. Aunque acá tengo un nexo doble, pero recuerda, para reconocer cuando es nexo doble, verbo por un lado, verbo por el otro, y con el segundo nexo es el que debe estar al medio. ¿Mm? Distributiva. Toño estudiará inglés o trabajará por las tardes. ¿Qué sería eso? Disyuntiva, ¿no? Ajá, sí, disyuntiva. Porque ahí está y completamos verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. No es nada anterior. Guay. Ahora me van a decir precoz, profe. Uno trabajando al mismo ritmo y usted que se quiere adelantar. Continuamos. Tu mejor amigo del salón y tú volverán a clase. Sí, pues ya lo vieron, pues, ¿qué voy a hacer? Ay, sí contestan. Profe, pero tiene li, tiene li. Exacto, pero solo tiene un verbo, pues, tiene un verbo. Bueno, se escapó, ¿qué vamos a hacer? Porque si se escapa, se escapa, pues. Se portó mal con sus padres, así que lo castigaron. ¿Qué sería? Sería hilativa. Ojo, acá el nexo es así que, así que, así que. Verbo, verbo, ok, hilativa. Regresamos temprano, es decir, llegamos a tiempo. Explicativo. Ujú. No es nada, realmente no es muy difícil esto, al contrario, si te viene una de estas, tú tendrías que pensar que es una fácil. ¿Ya? Ahora, siguiente, yo estudiaré y triunfaré o moriré en el intento. Acá tengo un problema. Escucha, yo estudiaré, verbo por un lado, y triunfaré, verbo por el otro. Nexo al medio, nexo clasifica. Hasta ahí es copulativa, pero tengo verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. ¿Qué sería esta si tiene los dos conectores? Utiliza tu lógica. Uno más uno, dos. ¿Qué sería? Si los dos cumplen con el requisito. Como los dos cumplen con el requisito, sería oración compuesta, copulativa y disyuntiva. ¿Que se puede aumentar, profe? Sí, se puede aumentar, no hay ningún problema. Si los dos cumplen el requisito, si los dos cumplen el requisito, sí. Si uno de los dos no cumple el requisito, no, pues simple. Ujú. Por ejemplo, bien Luis, bien Carlos irán a la fiesta o estudiarán por la noche. Yo analizo acá, ¿qué clase de oración sería esta? A diferencia de la anterior. Si te digo a diferencia de la anterior, es que diferente. Solo analizo el nexo O. ¿Y por qué solo el nexo O y no bien, bien, profe? Ah, es que acá tengo un verbo y acá está el otro verbo. Quién cumple lo de verbo por un lado, verbo por el otro? ¿La O o el bien, bien?
La O, exacto. Por eso es que esta es una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Porque pese a que acá y esté bien, bien, no cumplen el requisito. Fíjate. ¿Dónde están sus verbos? Porque dijimos, ¿no? Que el verbo tendría que estar acá, al lado de Luis. Pero no está ningún verbo. Ujú, por eso. Siguiente. Vivian me trató mal. Angie, bien. ¿Qué sería? Yuxtapuesta. Muy bien. ¿Sí? Nexo, punto y coma. Yuxtapuesta. José comprará los libros y los cuadernos para la oficina. ¿Qué sería eso? Ah, me faltó poner acá verbo por un lado, verbo por el otro. Muy bien. La respuesta sería, gracias, Melissa, y tienes razón. Es una oración simple. Simplemente no es compuesta. ¿Y por qué no es compuesta? Ya lo dijimos. Aunque tiene el nexo i, solo hay un verbo. Carlos salió de la sala, o sea, no almorzará con nosotros. ¿Qué sería eso? Explicativa. ¿Por qué? El nexo es o sea. Y acá tenemos un verbo y otro verbo, y eso lo convierte en explicativo. Siguiente, si te portas bien, te daré un premio. ¿Qué sería eso? Siempre hay alguien inocente que cae. Profe, pero sí cumple. Mire, verbo por un lado, voy a cambiar de color para que sea diferente. Pongamos verdecito. Verbo por un lado, mire, profe, verbo por el otro. Pero la pregunta es, ¿funciona como nexo esto de acá? ¿Lo puedo sustituir por la palabra i? Porque dijimos que se debía sustituir por la palabra i o por la palabra o. Si te portas bien y te daré un premio, o te daré un premio, no. Pero, profe, pero tiene dos verbos, ¿sí? Esta es una subordinada, porque tiene dos verbos, pero no se adapta al esquema. No se adapta al esquema de verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, y el nexo clasifica. Porque ahí la coma no es un nexo. ¿Y cómo sabe que no es un nexo, profesor? Porque si cambiamos el orden, te daré un premio. Si te portas bien, ya no aparece la coma. Es una coma, no sé si te acuerdas, la coma hiperbática. Ujú. Continuamos. Carlos llegó, te saludó, se retiró. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? Carlos llegó, te saludó, se retiró. ¿Qué sería? Vamos, piensa. Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica, ¿sí? Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. ¿Qué sería eso? Sí, es yuxtapuesta. Es yuxtapuesta. Solo que tiene tres proposiciones, pero igual es yuxtapuesta. Vivian estudió toda la noche. Aprobó su examen final. ¿Qué sería? Verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio. Ah, ya. Uy, se me escapó el nexo. Nexo clasifica. Yuxtapuesta. Hasta acá me detengo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Se entiende más o menos cómo es el análisis? ¿Sí? Claro, claro. Pero igual sigue siendo una oración yuxtapuesta. Igual sigue siendo, como los dos son yuxtapuestas, igual sigue siendo yuxtapuesta. Ujú, ya. Es que esta es una oración que tiene tres proposiciones. Tres proposiciones. Pero igual, ¿por qué se le llama yuxtapuesta? Porque en ambos casos el nexo es la coma, o sea, una pausa corta. Avanzamos ahora sí. Ahora vamos a entrar a las subordinadas. La clave para reconocer a una subordinada, quiero que recuerdes, es que en el caso de las conjuntivas,
tienes que saber que existen conjunciones subordinantes, tienes que saber los pronombres relativos, los adverbios relativos, los pronombres enfáticos, los adverbios enfáticos, es decir, lo que son los conectores. No entendí, profe. O sea, empezamos. Paso número uno. Recuerda las conjunciones subordinantes. Era con fin, con. Con fin, con. Condicionales eran sí, siempre que como, sí. Sí, siempre que como que sí. Consecutivos eran tal que, tan que, tanto que, ¿no? Que recuerdas consecuencias, ¿no? Si digo, por ejemplo, era tal la fama de Dana que todos la conocían. Tal la fama, mucha fama, consecuencia que todos la conocían. A ver, Leonel es tan inocente que le regaló su laptop a su enamorada, ¿no? Que a la semana terminó con él. Es tan inocente que le regaló su laptop. No, 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 Leonel, ¿por qué, Leonel? No. Otro es tanto, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, anoche comió Antonella tanto que engordo. Yo, o sea, no, profe, esa es la pesadilla de las mujeres, ¿no? El peso así. Cuando mi esposa me pregunta a mí, mi amor, ¿he engordado? Yo tengo que escaparme de la casa. Tengo que correr de mi casa, como sea, tengo que salir sin responderle, porque si no, ya fui ya. Recuerda, varón, si quieres permanecer casado por mucho tiempo, escápate esas preguntas. Ajá. No, no puedes mentirle. No puedes mentirle. No, no, no puedo mentirle. Porque si yo le digo, no, no has engordado, pero la balanza dice que sí, eres un mentiroso. ¿Y qué otras cosas me vas a mentir seguramente? Ujú. Y si le digo si has engordado, ay, ¿cómo es posible la autoestima, mi autoestima? ¿Cómo te puedes atrever a decirme esas cosas? Mujeres, ¿quién las entiende, Dios mío? Continuamos. Concesivas. Concesivas eran de paradoja. Paradoja. ¿Cuáles eran? Aunque pese a pesar de que, aun si bien, aunque se portó bien, lo castigaron. Paradoja, pues si se portó bien, ¿cómo lo van a castigar? Pero lo castigaron, ¿no? Causales, ¿no? Que eran por qué, ya que, debido a causa de, pues, ¿no? Porque llegué tarde porque tuve un accidente. Porque tuve un accidente. Causa. Finales, ¿para qué? ¿A fin de qué? Si yo digo, por ejemplo, llegué tarde, no, ir a tu casa para que me pagues. Finalidad, ¿no? Comparativa, más que tan como menos que. Más que tan como menos que. O completivas, que si como, sí que como, que si como, sí que como, que si como, sí que como, que si como, sí que como. Recuerda que encabezan ideas que se pueden sustituir por eso. Si yo digo, por ejemplo, Keren me dijo que volverá hoy. Me dijo eso. Ujú. También existen los pronombres relativos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? ¿Qué, quién, cuál, cuánto, cuántos, cuántas, cuyo, cuyos, cuyos, cuyas, ¿no? Ujú. Ahora, también como nexo es el adverbio relativo, como cuando, dónde, cuánto, mientras, apenas, como cuando, dónde, cuánto, mientras, apenas, como cuando, dónde, cuánto, mientras, apenas. Ah, tra. Los pronombres enfáticos, que era qué con tilde, quién es con tilde, cuál es con tilde, cuántos con tilde, ¿no? O también adverbios enfáticos, que era con tilde, qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto con tilde. Por último, uy, me faltó anterior. Hay un nexo más, un ratito. Eh, ¿Cuál es el nexo que me faltó poner acá? El nexo que faltó colocar es el verboide. Solo que cuando hay un verboide, recuerda esto en la teoría, no hay verbo subordinado. No hay. Y en los verboides, recuerda esto, puede ser qué cosa, puede ser un infinitivo. Profe, qué era un infinitivo? ¿No te acuerdas? Los que acababan en, ¿quién me dice? ¿En qué acababan? Ar, er, ir, ¿no? Y puede ser también un gerundio, los que acaban en ando, yendo, yendo. También puede ser, claro, ando, endo, ¿no? Yendo. También pueden ser los participios, solo que San Marcos desde el 2016 no saca en materiales de la pre ninguna con participio. Y en examen de admisión no ha venido, entonces eso lo vamos a dejar de lado por ahora, por ahora, por ahora.
¿Hasta ahí se entiende esa parte, chicos? Repito, estos son los nexos, los que yo debo saber. Entonces, la mnemotecnia, en el caso de la subordinada, es nexo en cabeza, función clasifica. Entonces, primero tengo que reconocer al nexo en cabeza. Nexo en cabeza. Ah, faltó también dos puntos y comillas en lo que es cita textual, ¿no? Ujú. Entonces, recuerda, nexo en cabeza, ¿ya? Acá. Esa señorita que me gusta salió tarde con su amiga. ¿Cuál es el nexo? ¿Qué palabrita me parece que sería el nexo? Muy bien, el nexo sería que. Entonces, la idea ligada a este ¿qué es cuál sería? Si el nexo es que, como dice, nexo en cabeza significa que después de este nexo me va a aparecer la subordinada. ¿Cuál sería la idea subordinada? Aparece después del qué. No, no, no digo, no quiero saber qué nexo es, simplemente cuál es la idea. ¿Hasta qué palabra llega la subordinada? Exacto, gracias, Keren. Que me gusta, que me gusta. Con su verbo, acá está, fíjate, este es el verbo subordinado. Esto significa que el verbo que queda afuera es el verbo principal. Esa es la forma de analizar las subordinadas. Nexo, idea ligada al costado. Repito, nexo, idea ligada. Entonces la posición subordinada es que me gusta. Ujú. Quien te ama trajo el libro que pediste. Acá hay dos subordinadas. ¿Cuál sería el primer nexo? Muy bien, Daniel. Los nexos serían quién y qué. En el caso de quién, ¿cuál es la idea ligada a quién? Muy bien, sería quien te ama. Esta es la primera. En el otro es la palabra qué. ¿Cuál es la idea ligada a qué? Que pediste. Ahora te darás cuenta que como los nexos son quién o qué, tiene acá un verbo subordinado. Cada una tiene su propio. Y hay un verbo que queda fuera, que es el verbo principal, núcleo del predicado. La forma como estudias es la más efectiva. ¿Cuál es el nexo? ¿Cómo? Idea ligada a cómo. ¿Cómo estudia? Exacto. Con este que es el verbo subordinado. Seguimos. Tu amiga, cuya inocencia es grande, no trajo los libros. ¿Cuál es el nexo? Cuya. Excelente. Ahora, ¿cuál es el verbo? Pero, ¿cuál es la idea ligada? Exacto. Entonces la subordinada sería cuya inocencia es grande. Ojo. Y acá está su verbo subordinado, que es el verbo copulativo es. Siguiente, si te portas bien. Ah, se adelantó. Perdón, disculpen. Ahora me van a llamar pecoso otra vez. ¿Por qué? Verbo subordinado. ¿No? Siguiente, es difícil que acabes la tarea porque es mucha. Acá, si te das cuenta, hay tres verbos. ¿Cuáles serían los nexos? ¿Cuáles son los nexos? Muy bien, Daniel. ¿Qué y por qué? Trabajemos ahora con la primera. ¿Qué? ¿Cuál es la idea ligada a qué? ¿Es más grande? Exacto. Que acabes la tarea. Esa es la idea ligada a qué. Siguiente. Exacto. Porque es mucha. Porque es mucha. Verbo por un lado, verbo acá está, por el otro. Si te das cuenta, ahora no hay nexo al medio. El nexo simplemente encabeza. Aunque no hice la tarea, probé el curso. ¿Cuál es el nexo? Exacto. Ahora, ¿cuál es la idea ligada a aunque? Exacto. Entonces, esto es de acá, con el verbo subordinado. Ahora, ya no voy a preguntar por el nexo. Ahora quiero que me digan de frente cuáles son las subordinadas. La conciencia que mostró produjo que todos cambien. Primera idea subordinada, ¿cuál sería? Incluye el nexo, ¿ah? Exacto, que mostró con su verbo subordinado. ¿Y cuál sería la segunda? Exacto, exacto, que todos cambien con el verbo subordinado. El momento cuando te conocí cambió toda mi vida. Floro, floro, floro.
Muy bien, la ligada es cuando te conocí con el verbo subordinado. Ajá. Esos anteojos que te compré siempre los recordaré. ¿Cuál sería acá? Que te compré muy bien con el verbo subordinado. Excelente. Seguimos. Como te extraño mucho, te tomaré fotos para que las veas. ¿Cuál sería la primera subordinada? Porque acá damos cuenta que hay dos. Como te extraño mucho. Muy bien. Con el verbo subordinado que sería extraño. Ajá. Y la otra sería, exacto, Daniel, muy bien, para que las veas, con el verbo que sería veas. ¿Ok? Seguimos. Esa chica que me gusta es tan linda que siempre me alegra. ¿Cuál es la primera? Que me gusta, muy bien. Ajá. ¿Y cuál es la otra? Que siempre me alegra. Ok. Profe, ¿cómo que cuál es la otra? Y así decía que era fiel, profe. No, estoy mencionando la otra proposición, aclarando, aclarando, ¿no? Porque por ahí algún varón me ha mandado ya María, Sofía, ¿no? No estoy hablando de esa, por favor, no, no, cuidado. Donde vives es un lugar que quisiera conocer. La primera es donde vives, muy bien. ¿Cuál sería la otra? Proposición, aclarando, proposición, ¿no? Para que no me pongan nombres. Que quisiera conocer, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. No sé cuándo tu prima volverá conmigo. Oh, profe, ¿qué pasa? ¿O qué pasa? Mi prima es tranquila, profe, no me diga eso. ¿Cuál sería la subordinada? Es más grande, ¿ah? Porque recuerda que debe tener un verbo subordinado. Exacto, muy bien, Briseli, sí. Profe, ¿y por qué no puede ser cuando tu prima? Ah, es que le faltaría el verbo subordinado. Como esta es una proposición subordinada, este verbo es quien le denota la idea. Hasta acá, chicos, ¿se entiende cómo aparecen y funcionan las subordinadas? Sí, ya. Ok, pero este es con un nexo convencional, porque existe también con verboides, con verboides. Ahora veamos con verboides. Cuando el nexo es verboide, ya no va a tener ese verbo subordinado. Repito, si el nexo es un verboide, ya no tiene verbo subordinado. Simplemente hay palabras que van a complementar y darle sentido a ese verboide, ¿no? El primero yo lo voy a hacer como ejemplo. Mira, María estudiaba mucho, leyendo poesías. ¿Cuál es el nexo acá? Ya no hay del caso anterior, sino que acá hay un verboide. ¿Y cuál es este verboide? Leyendo, leyendo. ¿Y qué palabra complementa leyendo? Poesías. Entonces, esta es una subordinada. Porque tiene, profe, pero ya no hay verbo subordinado. Es que como el nexo es un verboide, de por sí el verboide ya me indica la acción. ¿Cuál es la acción? La de leer poesías. Por eso es que se le considera proposición subordinada. Ten cuidado con las perífrasis verbales, porque si yo te digo, por ejemplo, yo te voy a amar durante toda mi vida, esta no tendría. Ay, perdón, precursora me vas a decir. Ah, ah. Es que ese es cuando tú haces muchas diapositivas. Ah, otra vez. Es que cuando tú haces muchas diapositivas, como te decía, a veces programas una de una manera y las otras. Por ejemplo, en el caso de acá, yo te voy a amar durante toda la vida. Este voy a amar, ¿qué cosa es? Perífrasis verbal. O sea, si es una oración simple, no, pues ese durante toda mi vida sería circunstancial de tiempo, pero es del verbo principal. Entonces no lo analizo. Tu amiga querida por todos volvió con sus amigos. Este es con participio, por ejemplo. Mira, el verboide acá, ¿cuál es? Querida por todos. Donde querida es el verboide y por todos complementa a querida. Pero, como dijimos hace un rato, felizmente San Marcos no nos pide con participio, nos pide más que nada con gerundio infinitivo. Y nos ha dejado de pedir desde 2016. Por ahí. La Adriana fue perseguida por sus vecinos. ¿Esta es una oración simple o tiene proposición subordinada? Respuesta, es una oración simple.
Entonces no la analizo. Comparo o diferencio con, es interesante alcanzar todas las metas. Este es el nexo. Y las palabras que complementan es todas las metas, alcanzar. Entonces representa otra acción, otra oración. No llores, no llores, por favor, cálmate, cálmate. No, ¿no te importó perder nuestro amor? ¿Cuál es la subordinada? Perder nuestro amor. Ok, sí. Siguiente. Carmen solía cantar en la ducha. ¿Cuál es la subordinada o no hay? Muy bien, Daniel. Excelente. Es una oración simple. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que esta es una perífrasis verbal, igual que el caso anterior. Ujú. Y si yo digo, volveré para pagar la apuesta que tuvimos. Ajá, todo, para pagar. Ojo, acá ya utilizo la preposición. No les he enseñado, pero preposición más infinitivo también es otra fórmula del final, adverbial final. Pero ojo, dentro de esto, no sé si te das cuenta que hay una que tuvimos, que es una subordinada. Profe, una pregunta, ¿puede haber una subordinada dentro de otra subordinada? Sí, eso es lo que la hace más compleja. Estoy seguro de ganar esa difícil prueba. Ujú. Pregunta, ¿cuál es la subordinada o no es? Ujú. Acá sería lo de ganar esa difícil prueba. Ese libro perdido en la feria fue encontrado en la librería. Esto yo lo voy a hacer ya. Perdido en la feria, pero repito, eso ya no les va a venir a ustedes porque ese es con participio. Pero la siguiente, a ver, Gabriel está cantando hermosas canciones de cuna. Es, ¿cuál es la subordinada o es oración simple? Simple, muy bien. Los niños salieron satisfechos de conseguir la victoria. ¿Cuál sería la subordinada en la 12? Ajá, muy bien. Bueno, acá hay una subordinada entre otra subordinada. Esto de acá lo voy a corregir porque esta de acá me funciona como complemento de nombre. Continuamos. Yo insisto en perseguir mis sueños universitarios. ¿Cuál es la subordinada? Muy bien, Daniela, sí, perseguir mis sueños universitarios. Perderla marcó mi tristeza. Muy bien, Daniel, sí. Un ratito. Voy a corregir esto de acá. Vamos a quitar este de ahí. Ya, ahora sí. Hasta ahí, chicos. ¿Hay alguna duda? Esta es un poco la parte medio pesada, pero ahora viene un poco la parte que ya es más pesada. Profe, no, yo pensé que iba a decir la parte más fácil. No, ¿para qué te voy a mentir? Después comienzan a decir así son todos los hombres, nos mienten. Ahora sí. Ya dijimos que presenta dos, ya hablamos de la coordinada, entonces dejamos. ¿Cómo funciona la subordinada? Este es un análisis general. La subordinada adjetiva, quiero que empieces. Siempre me va a hablar de un sustantivo anterior. La subordinada adverbial, en cambio, me va a funcionar como un circunstancial. Y la sustantiva, al representar a un ser, se puede sustituir por un pronombre, porque me habla de una persona, cosa, concepto, etcétera. Así, por ejemplo, mira, la chica que te engañó trabaja de actriz. Pregunta, ¿cuál es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada ahí, chicos? En la chica que te engañó trabaja de actriz. Ok.
Y ojo, ese que te engañó, ¿de quién me está hablando? ¿A quién describe? A la chica, a un sustantivo. Y como me habla de un sustantivo anterior, ¿qué cosa sería? Sería adjetiva, porque no funciona como un adjetivo. Es como si yo pusiera la chica tramposa, la chica mala, la chica juguetona, trabaja de actriz. ¿Ok? Otra. Carlos trajo el libro que querías. ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada? Vamos, chicos. Recuerda, nexo en cabeza, función clasifica, nexo en cabeza, función clasifica. ¿Cuál es el nexo? Y de ahí sale la subordinada. ¿Cuál es la subordinada? Carlos trajo el libro que querías. Exacto, Leonel, sí. ¿Qué querías? Porque nexo en cabeza, ¿qué? Ujú. ¿Y ese que querías, de quién me está hablando? ¿Qué es lo que querías? Libro. Y libro es un sustantivo. Y libro es un sustantivo. Si yo te digo, llevé a tu prima, ¿de quién hablan todos? Este nexo utiliza una preposición. ¿Cuál es la subordinada? Vamos, ¿cuál es la subordinada? ¿De quién hablan todos? Sí, ¿de quién hablan todos? Ahora, ¿y ese de quién hablan todos? ¿De quién está hablándome? ¿Quién es de quién hablan todos? La prima, ok. Un sustantivo que está antes. Por esa subordinada adjetiva. Seguimos. La chica cuya mirada hechiza se fue. ¿Cuál es la subordinada? Cuya mirada hechiza. Muy bien. Cuya mirada hechiza. No, no esa posición, ¿ah? No esa posición. ¿Y ese cuya mirada hechiza, de quién me está hablando? Del sustantivo chica. Por eso es que es adjetiva. No sé si te das cuenta de una regla. Siempre me habla de un sustantivo que está antes. Último. Te veo en, acá me comí la palabra él, en el lugar donde veíamos Netflix. ¿Cuál es la subordinada? Vamos, ¿cuál es la subordinada? Donde veíamos Netflix. Ajá. ¿Y ese donde veíamos Netflix, de qué me está hablando? Del lugar donde veían Netflix, que es un restaurante, ¿no? Porque en un restaurante veían Netflix, no me imagino. Entonces, continuamos, pues. Último. Esto ya es como te decía con participio, que no les viene, pero de todas maneras lo pongo porque de repente hay alguien por ahí que me dice yo voy a postular a otro lugar o de repente alguien me dice, profe, yo voy a hacer un cambio de carrera y bueno, pues ahí sí podría venirles. El libro perdido por Adrián, perdido es un participio y esto me habla del sustantivo libro. Pero está ahí, chicos. ¿Se entiende la lógica en este caso de las proposiciones, de las oraciones, las subordinadas adjetivas? Sí, ok. Porque acá nada más ver la lógica, todavía no vamos a analizar, porque hay otra diapositiva de solo adjetivas para analizar. Cuando es adverbial, cuando es adverbial, fíjate, siempre me va a hablar de un circunstancial que puede ser lugar, modo, tiempo, cantidad, o utiliza las conjunciones subordinantes, que era con, cau, fin, con. Condicional, concesiva, consecutiva, causal, final, comparativa, ¿no? ¿Tú estás triste porque te engañó? ¿Cuál es la subordinada? Porque te engañó. ¿Y eso qué cosa me indica? Causa. Subordinada, pues adverbial. No, profe, no me traiga recuerdos. Entonces. Ahora mira esta. Te veo en donde veíamos Netflix. ¿Cuál es la subordinada? Donde veíamos Netflix. Pero ojo, ya no tiene un sustantivo antes. Como no tiene sustantivo antes, ¿de quién me va a hablar? Del verbo veo, como circunstancial. ¿Dónde te veo? Donde veíamos Netflix. Es adverbial. Aunque no me ames, te extraño. No, profe.
aunque no me ames. Y esta es la paradoja para extrañarte, ¿no? A pesar de que no me ames. Si te vas, yo no te esperaré. Ajá. Si te vas, condicional, lo acabaré para que me paguen final. O sea, no sé si te das cuenta, todos cumplen una función de los que están acá arriba. Eres tan linda que provoca suspiros. Causa, eres muy linda. Consecuencia, provoca suspiros. Hasta ahí, chicos. ¿Se entiende? Con música. No te preocupes, hay más diapositivas. Dentro de un ratito lo vamos a ver. Ahorita es nada más para tener una noción de cómo funciona. Por ejemplo, en la subordinada sustantiva habla de un ser, persona, animal, cosa o concepto. Y normalmente para reconocerlo debemos sustituirlo por pronombres. Porque si representa una persona, cosa o concepto, quien te engañó trabaja de actriz. ¿Cuál es la subordinada? Quien te engañó. Y yo podría sustituirlo por ella y decir ella trabaja de actriz. Siguiente, la que jugó contigo se casa mañana. No, no me lo digo. Ya, ok, ya. ¿Cuál es la subordinada? Que jugó contigo. Y ojo, para sustituirlo, debo incluir también al artículo. Porque si yo sustituyo, por ejemplo, la niña no vino, ella no vino, incluye el artículo de la sustitución. Entonces yo diré, ella se casa mañana, ¿no? Seguimos. Si yo te digo, es muy interesante que estudies mucho. ¿Qué es muy interesante? Que estudies mucho. Es muy interesante eso, eso. Porque ese es un concepto, ya no hablo de una persona. Ella me dijo que no te ama, que no te ama. Ella me dijo eso, ¿no? Después vamos a ver cómo hallamos las funciones, pero espera con calma. No sé cuándo volverá a mi lado. No sé cuándo volverá a mi lado. Cuándo volverá a mi lado sería la subordinada. Y acá yo diré, no sé, eso. ¿Ya? Ven, Mimo, ven. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende cómo funciona? Ven, Mimo, ven. Ok. Ahora, una vez que ya hemos visto eso, vamos a empezar analizando. Primero, ahora nos vamos a ir por la más difícil. Aunque nuestra lógica siempre debe ser, vámonos primero por la más fácil, pero esta vez nos vamos a ir por la más difícil. Ujú. ¿Cuál es la más difícil de todas? La subordinada sustantiva, ¿no? Es aquella que designa un ser real o irreal. O sea, va a ser lo mismo que un sustantivo. Si el sustantivo me designa seres reales o irreales, esto va a designar lo mismo. Denota, usa pronombres relativos, que, quién, cuál, cuánto, cuántos, cuántas, cuyos, cuyas. Conjunciones completivas como el que si, cómo. Los enfáticos, con tilde siempre. ¿Qué con tilde? ¿Quién con tilde? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto con tilde? ¿No? O también los dos puntos y las comillas en la cita textual. ¿Cómo se debe trabajar para esto? Puede cumplir la función sintáctica de nu sujeto, o de, o y, complemento agente, atributo, vocativo, circunstancial de compañía o instrumento. Y también puede ser complemento de nombre, de adjetivo o verbo, que es tal vez la parte para muchos más difícil, pero para otros la más fácil. Ujú. Vamos a ver si logras encontrar los trucos. ¿Cuál sería el truco, digamos, acá para localizarlo? Sustitúyelo. Si se trata de un concepto o cosa, utilizo el pronombre eso. Y si se trata de una persona, él, ella, ellos, ellas, o usted, en todo caso. Ujú. Por ejemplo, quien te ama te extraña mucho. ¿Cuál era la subordinada? En quien te ama te extraña mucho. ¿Cuál es la subordinada? Quien te ama. Muy bien. Esa es la subordinada. Ahora, no sé si te has dado cuenta que ha quedado un verbo fuera. Este verbo acá es muy importante porque me funciona como núcleo del predicado para sacar las funciones, ¿no? Ahora, sustituimos. ¿Por qué pronombre podría sustituir quien te ama?
¿Qué pronombre le pongo? Muy bien, puedo poner ella o él, pero bueno, vamos a poner ella, ¿no? Porque primero pusieron ella. Ajá. Ah, pero mm, ella. O sea, el hecho de que yo ya pueda sustituirlo por ella ya me indica que es sustantivo. Ahora, viene la siguiente pregunta. A ver, si la oración fuera, escucha, ella te extraña mucho y yo sé que esto es el núcleo del predicado, le preguntamos a este verbo, ¿qué función cumpliría ella? ¿Qué sería ella? Sujeto. Ok. Entonces, la sustantiva anterior, ¿qué función cumple? La de sujeto. No sé si está ahí se entiende. Veamos un segundo caso. Ella me dijo que me ama. No, profe, no le creas, mentirosa, profe. No, ok. La subordinada es que me ama. Sustitúyelo por un pronombre. Que me ama. ¿Sustituyo por ella o por eso? Ella me dijo eso. O sea, sí es una subordinada sustantiva. Donde dijo, ojo, es el núcleo del predicado, porque es el verbo que quedó fuera. Ahora, ¿qué pasaría si yo le quito todo el pronombre, toda la subordinada y de frente digo, ella me dijo eso? Si este es el verbo principal o núcleo del predicado, ¿qué función cumpliría eso? Porque si me preguntan, ella es el sujeto, me es el oí, exacto. ¿Qué es lo que me dijo ella? Eso, eso. Ella me lo dijo. ¿O de? O sea, profe, me está diciendo que si yo lo sustituyo por un pronombre, después trabaje con el pronombre y ya me olvide de la subordinada exacto, porque así es más fácil de analizar. Ya, pues ya cuando ya te acostumbras a eso, ya puedes dejar de sustituirlo y de frente puedes hacerlo. Pero es pasito por pasito. Daré el premio a quien gane. Pregunta, ¿cuál es subordinada ahí? Ahí está el nexo. ¿Cuál sería la subordinada? Solamente sería quien gane nada más. ¿Ya? Entonces, ujú, daré el premio a quien gane. Ese quien gane no me habla del premio, no me habla de una persona a quien se lo voy a dar. Entonces viene la pregunta, sustitúyelo por un pronombre. ¿Daré el premio a eso o daré el premio a él o a ella? ¿Qué pronombre le cae? Ya. Ponle daré el premio a ella, a él, no en este caso normal. Vamos a poner para él, si fuera él, ¿no? Ahora, ¿y si la oración fuera la siguiente? Ah, perdón, acá debió ser lapsus, pausa, me equivoqué. Si la oración fuera daré el premio a él, ¿qué función cumpliría? Daré núcleo del predicado. El premio es OD. Muy bien, Daniela. A él sería entonces OI, porque es quien se beneficia. ¿A quién daré el premio yo? A él. Entonces la función que cumple es, exacto, objeto indirecto. Otra, con otra función, ¿ah? Porque estamos poniendo con cada uno. Si decimos, Andrea es acosada por quien fue su novio. ¿Cuál es la subordinada? ¿Quién fue su novio? Muy bien. Sustitúyelo por un pronombre. ¿Qué pronombre iría? Andrea es acosada por él. Exacto. Sustantiva. Ahora, si yo quiero saber la función que cumple, porque no estoy seguro, aunque ya el hecho de que el núcleo del predicado sea ser más participio te debe dar un indicio de qué se trata, me pregunto, ¿qué función cumpliría si el verbo es acosada? ¿Qué sería por él? ¿Te acuerdas? ¿Por quién es acosada? Por él. ¿Cómo se llamaba el elemento que se localizaba con la pregunta ¿por quién?
Empieza con A. Exacto, muy bien, Alejandra. Este es el complemento. Entonces, esta subordinada sustantiva sería en función del complemento agente. Carolina es quien robó mi corazón. ¿Cuál es la subordinada ahí? Quien robó mi corazón. Muy bien. Y ahora hacemos, puedo decir Carolina es ella. Ujú, ya, ok. Ahora, esto es más fácil. Hay una regla que se aplica siempre. Si el verbo principal, núcleo del predicado, de frente es un verbo copulativo, por lógica, ¿qué debe ser la subordinada que está pegado? No que está lejos, sino que está pegado al verbo copulativo. Muy bien, es copulativo, es un atributo y no tengo que analizar más. Siempre que esté después del verbo es, o sea, de un verbo copulativo. Saldré con quien me invite. ¿Qué sería con quien me invite? Sustitúyelo. ¿Cuál es la subordinada? Saldré con quien me invite. Quien me invite. Sustitúyelo. ¿Qué pronombre cae en lugar de quien me invite? Ah, perdón, precoz. Se me escapa, se me escapa. Él o ella, ¿no? Dependiendo en este caso. Muy bien. Ahora, y si la oración fuera saldré con él, saldré con ella, ¿qué función cumpliría? ¿Qué circunstancial sería? Mira, te acabo de decir que es un circunstancial. O sea que tiene que ser uno de estos dos de acá. De compañía. Es una subordinada que funciona como circunstancial de compañía. Hasta acá más o menos se ve cómo tengo que analizar para poder sacar las respuestas cuando me pidan. Sustitúyelo por un pronombre y trabaja con ese pronombre. Seguimos. Dime cuándo volverás. ¿Cuál es subordinada acá? ¿Cuándo volverás? Esa es la subordinada. Ahora, ¿por qué pronombre se sustituiría? ¿Él, ella o eso? Dime eso. ¿Ok? Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. Si la oración es dime eso, donde el verbo núcleo del predicado es di, este me es oí, porque se sustituye por le, el sujeto es tácito, tú. ¿Qué sería eso? O de. Ya está, pues. Es un sustantivo en función de o de. Josué dijo, volveré contigo. ¿Cuál es la subordinada acá? Dijimos que cuando tenga como nexo dos puntos y comillas, cita textual, entonces la subordinada sería volveré contigo. Muy bien. Sustitúyelo por un pronombre. ¿Qué pronombre caería? Ya te adelantaste, pero bueno, ya. El pronombre que cae es eso. Ujú. Y bueno, ya lo dijo ahí. Si la oración fuera Josué dijo eso, ¿qué función cumple? O de. O de. Ujú. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Se capta más o menos la idea que se quiere? Ok. Ahora, cuando me digan complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo, ¿qué cosa ocurre? A ver, primero, ¿qué me dice la teoría del complemento? El complemento va a presentar que cuando ya no, dentro de un atributo, dentro de uno de, dentro del sujeto, o sea, dentro de un elemento que
es sustituible por la subordinada sustantiva, se puede encontrar a otras sustantivas que van a estar complementando el concepto ya no una función sintáctica, sino el concepto de una palabra. Así, por ejemplo, cuando dicen complemento de sustantivo, es porque me va a aparecer como núcleo un sustantivo, pero antes de eso, o después del sustantivo, me aparece la preposición y después la posición subordinada sustantiva que funciona como que se puede sustituir por eso. Sé lo que es un sustantivo, pero es un complemento de nombre. Si es un adjetivo, complemento de adjetivo, y si es un verbo, complemento de verbo. Vamos a explicarlo ya con una oración. Ay, se escapó. El problema de que me ames me preocupa, ¿no? Profe, ¿cómo me va a preocupar si me ama? ¿Qué tal la que te ama es tu mejor amiga? ¿A tu mejor amigo? Ah, recuerda, este es un consejo que una vez me lo dio una amiga. Nunca te enamores de tu amiga, a menos que quieras algo serio. Recuerda eso, varón. Lo mismo para las mujeres. Nunca te enamores de tu amigo a menos que quieras algo muy serio. ¿Por qué? Porque si lo haces, cuando termine, no solamente pierdes esa persona, o sea, tu pareja, sino también pierdes a la amiga. Ujú. Profe, pero el significado original de amigo, amiga era amante, pues, o sea, bueno, ya no me voy al significado ni a la parte semántica, estoy dando un consejo, nada más, recuerdas. Regresamos. Fíjate la estructura que apareció acá. El problema de eso me preocupa. Eso, desde acá. Pero antes de esto estuvo la preposición y antes de la preposición estuvo la palabra problema. Y la palabra problema, ¿qué cosa sería? Sería el núcleo. O sea, tengo la estructura núcleo, problema, que es un sustantivo, preposiciones y la subordinada sustantiva, el problema de eso. ¿Qué función cumpliría? Si digo el problema de eso me preocupa, complemento de nombre. Por la estructura, ¿cómo aparece? Preposición, sustantivo. Y es que ese de que me ames está complementándome el concepto del sustantivo problema. Ujú. Y si yo digo, estoy seguro de que ella no te ama, díselo, por favor. Ujú. Lo mismo pasaría acá. La subordinada va a ser que ella no te ama. Y vas a ver que aparece la misma estructura, ¿no? La preposición y la palabra que me funciona como núcleo, que es un adjetivo, seguro. Y si yo digo estoy seguro de eso, y el núcleo es qué cosa, es un adjetivo, entonces es un complemento de adjetivo, es por cómo aparece en la oración. Me acostumbré a que siempre llegaras tarde. Ajá. Me acostumbré a eso. Si ese es el masoquismo, ¿no? Si te das cuenta, antes de esto aparece la preposición y antes de eso aparece un verbo. Exacto, va a ser un complemento de verbo. Me acostumbré a eso. Entonces, profesor, si me preguntara, marca la alternativa que presenta complemento de adjetivo, busco la oración que adjetivos tiene y busco después de si el adjetivo me parece una subordinada sustantiva. Y si me dice complemento de verbo, busco los verbos y me fijo si después aparece preposición y subordinada sustantiva. Ujú. Y complemento de nombre, busco sustantivos y que después me aparezca la preposición y la subordinada sustantiva. Sí, es simple, no es difícil. Ahora, reconoce la proposición subordinada sustantiva si la tiene e indica su clase. ¿Cuál es la subordinada de en? Es bueno que estudies mucho. Que estudies mucho. Muy bien. ¿Es sustantiva o no es sustantiva? Sí. Y ahora imaginemos. Sustituimos por la palabra es bueno eso. Eso es bueno. ¿Qué función crees que cumple?
No, porque el verbo es núcleo del predicado. Mira, este es su verbo, ¿ah? Verbo copulativo. Y si este es el verbo copulativo, este es su atributo. ¿Qué falta en la oración? Fíjate. Exacto. Entonces, esto es una... Uy, un momentito. Entonces ya me... Bueno, me voy a adelantar porque creo que... Esta es una proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Nada más. Siempre recordaré cómo me ayudaste. ¿Cuál es la subordinada ahí? ¿Cómo me ayudaste? Siempre recordaré eso. Eso. Ahora, si este es el núcleo del predicado, sujeto tácito yo, en función de, exacto. Seguimos. Tu amigo trajo el libro a quien le gusta. ¿Cuál es la subordinada ahí? Uy, ya, y recién sale, mira. ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? Pregunta, tu amigo trajo el libro a él o a ella. Si este es el verbo núcleo del predicado, ¿qué función cumple? Exacto. Hoy le trajo el libro. Deja lo que te pedí sobre la mesa. Sustituimos incluyendo al artículo. Deja eso sobre la mesa. ¿Qué función cumple? Ajá, déjalo sobre la mesa. No compraré lo que me vendes. ¿Cuál es la subordinada? Que me vende. Ujú. Pero para sustituir... Ay, se adelantó ya. Ay, perdón. Acá sí tengo que ordenar esto. Para sustituir, ¿qué tengo que hacer? Poner el artículo junto a la sustitución. No compraré eso. Y bueno, ya salió, pues, ¿no? Que la función que cumple es la de objeto directo. No compraré eso. No lo compraré. Diana siempre ha sido quien me ayudó. ¿Cuál es la subordinada? ¿Quién me ayudó? Diana siempre ha sido ella o siempre ha sido esa, por decirlo. Pero acá yo me fijo en una cosa. El verbo núcleo del predicado, ¿qué clase de verbo es? Ya es una perífrasis, pero ¿qué clase de verbo es? ¿Copulativo o predicativo? Copulativo. ¿Y quién me parecía pegado al verbo copulativo siempre? Entonces, esta es una subordinada en función de atributo. Ajá. Ahora fíjate acá. ¿Cuál es subordinada? Bueno, ya lo puse. Estoy convencido de que no irán. Estoy convencido de eso. ¿Qué palabra me aparece antes? ¿Y qué palabra me aparece antes de esto? Preposición. Y antes de la preposición, el adjetivo convencido. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué función cumplirá? Si más aparece en esa secuencia, estoy convencido de eso. De preposición, convencido, un adjetivo, ¿qué función cumple? Complemento de adjetivo, exacto. Profe, una pregunta, ¿y por qué no puede ser o de, o y, etcétera? Mira, te voy a explicar. Si el verbo es estoy, convencido, la palabra convencido me funciona como una especie de atributo, pero como este de le pertenece al atributo, entonces esta subordinada sustantiva
está dentro del atributo, pero no es un atributo, está dentro como parte del atributo, complementando a quién, al adjetivo. No cumple una función relacionada al verbo. Por eso es que se les llaman complementos. Te esperarán quienes juegan contigo. ¿Cuál es la subordinada? Quienes juegan contigo. Muy bien. Te esperarán ellos. ¿Qué función cumple? Este es el verbo principal. Esperará. Ujú. Exacto. Sujeto. El año cuando nos conocimos fue muy especial para mí. ¿Cuál es la subordinada? Pregunta, ¿y puedo sustituir? Uy, no quiere salir. Cuando nos con... Ay, se escapó. Este cuando nos conocimos se podía sustituir por eso. No, no. Y es que este es un adjetivo. Le daré el premio a quien gane el concurso. ¿Cuál es la subordinada? Quien gane el concurso. Muy bien. Le daré el premio a él. Le daré el premio a ella. Pregunta, ¿y qué función cumple? No, 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 no. No puede ser sujeto. Porque si yo le pregunto al verbo daré, ¿cuál es el sujeto de daré? Yo. Sujeto tácito. No puede ser el verbo. Oí, muy bien. Oí. La que me gusta estudió en San Marcos. ¿Cuál es la subordinada? Que me gusta. Y antes del esto, tengo la palabra la, que lo voy a sustituir. Sustituye la que me gusta. ¿Qué pronombre cae? Ella. Muy bien. Y si el verbo es estudió, ¿qué función cumple ella? Sujeto. Y ya está. Te verá el que tiene que entrevistarte. ¿Cuál es la subordinada? Que tiene que entrevistarte. Pero recuerda que cuando tú hagas el reemplazo, incluye el artículo él. Entonces, si la oración fuera, ¿qué pronombre cae? Te verá él. ¿Qué función cumple? Función. Sujeto. Ya está. Ujú. ¿Se entiende entonces cómo se hace el análisis de la subordinada sustantiva? Ok, ok. Avanzamos. En la subordinada adjetiva siempre me va a hablar después de un adjetivo. Acá utiliza como no sé, nuestros pronombres relativos, adverbios relativos, y acá están las palabras. Ahora, cuando me aparezca cuyo, siempre va a ser adjetiva. Recuerda eso siempre, ¿no? Si está en el sujeto es modificador indirecto, pero si está en el predicado es complemento que es parte de alguna parte del predicado. Es un complemento de lo de, es un complemento de lo y, es un complemento porque va a ser una parte dentro de sus elementos. La regla es que siempre me debo hablar de un sustantivo anterior. Debe describir, decir algo del sustantivo anterior. Puede ser especificativa si está sin comas o puede ser explicativa si está con comas. Ahora, también se le llama relativo relacional porque utiliza como nexo un relativo. Si yo digo la chica que te gusta llegó tarde, la subordinada es que te gusta. Y esa me está hablando del sustantivo chica. Por eso es que es una, claro, por eso es que es una subordinada adjetiva, porque la idea subordinada dice que es la que te gusta y habla de la chica, de un sustantivo. Si yo te digo, por ejemplo, te espero en el lugar donde almorzamos ayer,
Donde almorzamos ayer es la subordinada, ¿por qué? Porque me está hablando del sustantivo lugar, ¿no? Y es especificativa porque no tiene comas. Porque la idea subordinada habla del sustantivo lugar. Tu amiga, cuyos anteojos los olvidó ayer, no vendrá. La subordinada sería cuyos anteojos los olvidó ayer. Y eso me habla de la amiga. Y esta es explicativa porque está entre comas. Ujú. Vamos entonces acá. Vamos a ver si se entendió o no se entendió. La chica que te rompió el corazón no vendrá hoy. ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada, chicos? Que te rompió el corazón. ¿Es adjetiva o no es adjetiva? Sí, ya. Entonces, si está sin comas, ¿qué clase de adjetiva sería? Ya está. Nada más. Esa es la teoría de las adjetivas. Siempre recordaré que te llamas Lucía. ¿Cuál es la subordinada? Que te llamas Lucía. Muy bien. Pregunta. ¿Es adjetiva o no es adjetiva? No. ¿Qué sería entonces? Sustantiva, ¿no? Sustantivo en función de objeto directo todavía. ¿Sí? Exacto. Descartado. Seguimos. Los muchachos cuyo equipo descendió toman por tristeza. ¿Cuál es la subordinada? ¿Y ese cuyo equipo descendió de quién me habla? ¿Es adjetiva o no es adjetiva? Y si es adjetiva, ¿de qué clase es? Explicativa porque está entre comas. Ya está. Nada más. Deja el libro que te pedí sobre la mesa. ¿Cuál es la subordinada? Que te pedí. Muy bien. Y estás ya sacando el límite de la subordinada. ¿Es adjetiva o no es adjetiva? Y si es adjetiva, ¿de qué clase es? Especificativa. Muy bien. ¿Cuál sería la subordinada en no compraré lo que me vendes? No compraré lo que me vendes. Que me vendes. ¿Y qué clase, de qué clase sería que me vendes? Exacto, muy bien. Es sustantiva. Uy, no se subrayó. Ajá. Y ahí lo dice ya, la función es o de. No compraré eso, no lo compraré. En función de o de. Te esperaré en el lugar donde jugábamos partido. ¿Cuál es la subordinada? Donde jugábamos partido. Ok, eso no es adjetiva. ¿Y si es adjetiva, de qué clase es? Ajá. Nada más. La mujer a quien le compraste las verduras es muy amable. ¿Cuál es la subordinada? Acá sí incluimos la A. Muy bien para la persona que le hizo. Porque si te das cuenta, ese a quién es para hacer referencia a la mujer. ¿Es adjetivo o no? Sí, muy bien. ¿Y de qué clase sería? Explicativa, ¿no? Te esperarán quienes juegan contigo. ¿Cuál es la subordinada? Quienes juegan contigo. Ujú. Pregunta, ¿es adjetiva o no es adjetiva? Sustantiva, ¿no? ¿En función de qué? Sujeto, chicos. Ok, ok. Chicos, por el tiempo, ya voy a responder esto por el tiempo, pero se entiende las adjetivas, ¿no? ¿Cómo funcionan? Ujú. Y esto de acá.
Sí, porque ya estamos casi con la hora. Te has dado cuenta que es bastante teoría, ¿no? La subordinada adverbial funciona como un circunstancial. Utiliza adverbios relativos y a las conjunciones subordinantes. O sea, me va a hablar de ese verbo principal y va a ser una subordinada adverbial. Siempre habla del verbo principal. Pueden ser, en este caso, locativa, cuando señala el lugar. Por ejemplo, cuando yo digo acá, te veré donde quedamos. Este donde quedamos me funciona como circunstancia del lugar. ¿Dónde te veré? Donde quedamos. Modal de modo. Corrió como si fuera maratonista. Temporal de tiempo. Cuando, en cuanto, te veré cuando regreses. Se hablaba de cantidad. Caminó cuanto pudo. De condición. Te pagaré si me pagan. Concesiva o paradoja. Te pagaré aunque no me paguen. Consecutiva o consecuencia. Comió tanto pan que engordó. Causal de causa. Comió tanto porque no almorzó. Final de finalidad. Iré temprano para que me veas. Comparativa. Ese chico es menos brillante de lo que cree. Reconoce las subordinadas adverbiales si las tiene y de qué clase es. Lo compraré en la tienda donde nos conocimos. ¿Cuál es la subordinada? Donde nos conocimos. Ya, ok. ¿Es adverbial o no es adverbial? ¿Seguros? ¿De quién me está hablando? No es adverbial. Si no estuviera el sustantivo, la frase en la tienda, ahí sí sería, lo compraré donde nos conocimos. Ahí sí. Recuerda, requisito es que no debe haber un sustantivo antes, porque si no es adjetiva, cuando es de lugar, tiempo, modo, cantidad, no debe haber ese sustantivo antes. En lo demás no me interesa, pero en eso sí. ¿Ya? Ella almorzará cuando acabe el trabajo. ¿Cuál es la subordinada? Exacto. Ahora, ¿es adverbial o no es adverbial? Y si es adverbial, ¿de qué clase? Sí, sí es adverbial. De tiempo. De tiempo temporal. Muy bien. Vamos a la número 3. No te molestaré si te portas bien. ¿Cuál es la subordinada? Si te portas bien. ¿Y de qué clase sería la subordinada si es adverbial si te portas bien? Condicional, ya está. Adverbial condicional. Cuando regreses, jugamos vóley. ¿Cuál es la subordinada? Cuando regreses. ¿Y de qué clase sería ese cuando regreses? Profe, no estoy seguro. Ya, hazle la pregunta. Si este es el verbo. Ah, ya se escapó. Si este es el verbo núcleo del predicado, ¿qué sería cuando regreses? Circunstancial de tiempo, pues. ¿Cuándo jugaremos vóley? Cuando regreses. Entonces, subordinado adverbial temporal. Regresaré temprano ya que tengo poca tarea. ¿Cuál es la subordinada? Ya que tengo poca tarea. Ok. Donde el nexo es ya que. ¿Por qué? Debido a. ¿Qué clase sería? Causal. Muy bien, Antonella. De causa. Me encanta la forma como sonríes. ¿Cuál es la subordinada? ¿Y de qué clase sería?
Antes que caiga Leonel, fíjate qué palabra está antes de cómo sonríes. Repito. Exacto, exacto, exacto. Es adjetiva. Es adjetiva. Recuerda que si es de modo, lugar y tiempo, verifica que no esté el sustantivo antes. Lugar, modo, tiempo, cantidad. Ujú. Eras tan dulce que me hechizabas con tu sonrisa. ¿Cuál es la subordinada? Chicos, por la hora, porque ya estoy viendo la hora, o sea que nos está ganando. Esta sería, por ejemplo, una subordinada adverbial consecutiva. Ujú. Verónica no sabe si volverá con su ex. Verónica no sabe eso. Eso es, por ejemplo, una subordinada sustantiva. A pesar de que se portó mal, a pesar de que es adverbial concesiva. Como no terminé la tarea, porque no terminé la tarea, ok, como si me fuera a morir, lloraba ese día. ¿Cómo lloraba? En ese caso, modal, de modo. Como te portes mal, te castigo. Si te portas mal, te castigo. Eso sería, pues, condicional. Chicos, aparte les he dejado acá, bueno, con verboides, que es algo similar, para que más o menos se guíen. Y bueno, acá habían algunos ejercicios para sacar, pero ya es el tiempo, ¿no? Nos ha ganado. Que tenemos que ir a las preguntas del material, que te vas a dar cuenta, no está tan difícil, ¿ah? Lo podemos manejar. Por ejemplo, la número uno. Ahora sí vamos rápidos y furiosos. Siempre lee diarios serios, por lo tanto, se mantiene informado de la realidad. ¿De qué clase sería? Muy bien. Clave casa. Profe, pero en enano dice consecutiva. Sí, pero cuando decimos consecutiva está la ambigüedad si es coordinante o subordinante, pero si es ilativa siempre es coordinante. Por eso. Vamos a la número dos. Escucha. En la que aparece la oración compuesta coordinada por yuxtapuesta. Recuerda, verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. ¿Dónde me aparece los signos de puntuación como nexo? ¿Cuál sería tu clave, la número dos? Muy bien, sí. Escucha, fíjate, verbo por un lado, verbo por el otro, la coma, nexo al medio, nexo clasifica. Y ya está, casa. Vamos a la siguiente. Como me pide coordinada conjuntiva, recuerda lo de disco, disco, adex. Disco, disco, adex. Disyuntivas, copulativa, distributiva, consecutiva, adversativa. Disco, disco, adex. Pero recuerda, verbo por un lado, verbo por el otro, nexo al medio, nexo clasifica. Ujú. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. La clave es casa, me dicen. Sí, sí, tienen razón. Mira, verbo por un lado probé, verbo por el otro logré. Nexo al medio, sin embargo, clasificó. Verbo por un lado son, verbo por el otro forman. Nexo al medio es explicativa. Verbo por un lado facilita, verbo por el otro mejora. Nexo al medio y nexo clasifica, ¿no? Copulativa. No suele asistir a las fiestas, pero tengo punto y coma. Entonces, eso sería justapuesta. Seguimos. Por ahí están mandando algunas claves ya. Lazarillo quedó huérfano, pero los precios de varios productos están elevados. Es decir, el país necesita un cambio. Por lo tanto, y sí, la clave es correcta, lo que ustedes dicen, es enano, es enano. Vamos con la 5. ¿Cuál sería la clave en la 5?
Muy bien, la respuesta sería dedo. Verbo por un lado, verbo por el otro y nexo al medio. Y ya está. Une las columnas. Casa, ¿no? Porque yo digo, no acá en esta sesión ni dejará la vacancia. El nexo es ni, copulativo, con que, ilativo o disyuntivo, pero adversativo. En la 7, ajá. La clave acá sería avión. Le encanta eso. Núcleo del predicado. Mario, quien ganó el premio Nobel. No, leer textos filosóficos, eso estimula el pensamiento crítico. Ujú. Vamos a la 8. En función de objeto directo. Descartado esto porque tiene verbo principal. Muy bien, me dicen el elefante, pero ojo, tiene el verbo principal que es copulativo, no descartado. Casa, muy bien. Dime si quieres viajar a Ayacucho, dime eso, dímelo. Clave casa. Continuamos en la 9. En función de atributo, verbo copulativo y que detrás de eso venga la subordinada. Es descartado porque está complicado. Está descartado porque está segura. Clave dedo por lucrar con estado. En la 10, como dice complemento de adjetivo, yo busco adjetivos. Me alegro de que busque justicia social, dudo que ese candidato sea honesto, uno, pero no puede ser. Siento tristeza de que se haya partido, están cansados, sí. Tengo la solidaridad, mira, los únicos adjetivos, ¿ah? No, 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 ten cuidado, tristeza es sustantiva. Este es adjetivo y este es adjetivo. ¿Dónde hay más adjetivos? Ajá. Ahora, fíjate, acá está la preposición y acá está la proposición subordinada sustantiva. Complemento de adjetivo. ¿Listo? Funcione como sujeto. ¿Ya lo sacaste? Beso, ¿no? Nos interesa eso. Eso nos interesa. Ojo, no puede ser esto porque el sujeto es orgullo. Esto sería un atributo. Creí eso. No, en este caso, objeto directo. Y a los que llegan tarde les caerán hoy. Acá. Será interesante eso. No. Recuerda que tiene que estar después del verbo copulativo. Es volver a vivir. Ajá. Avión. Después de un verbo copulativo. Si me pide objeto directo, mm, dime, ¿qué me vas a decir tú si te toca vacunarte este mes? Clave, dedo. Dímelo. Como me dice funciones, a ver, se cansó de correr varios kilómetros. Está hablándome del verbo cansó, complemento de verbo. Tenía la esperanza de volverse a ver. Me habla del sustantivo esperanza. Que nos recuperaremos de la crisis. Me habla del adjetivo confiados. Verbo, nombre y adjetivo. Beso, muy bien. En la 15, subordina en función de una frase adverbial, o sea, en otras palabras que sea un adverbial. Esto sería de tiempo.
Caminó tantas cuadras que se quedó fatigado y sediento. Ojo, tantas que consecutiva casa. Ya ahorita te doy de comer, mimo. En la 17, subordinada adjetiva especificativa. Mi gato también está que dice, ya acabó la hora, tienes que darme de comer. La clave acá, ¿qué sería? Casa. Que nunca vi. Me habla del sustantivo y eso es verdad, ¿no? En fin, ya. Regresamos. Siempre que requieras ayuda académica, condicional, de frente, ve eso. Ujú. Siguiente. Adjetiva explicativa, entre comas, que cobran intereses. Me hablan de los bancos. Y acá unimos columnas, claro. Para transmitir valores, final. A pesar de que quieras el poder luego te rechazará, concesiva. Porque faltaron a la verdad, causal. Te esperaré donde nos vimos la última vez, sería locativa. Ujú. Chicos, ¿hasta ahí se entendió la clase? Yo estoy mandando la diapositiva con la parte que ya tú sabes, como son ejercicios extras, por favor. Solo es tratar de hacerlo pasito por pasito. Bueno, me despido porque ya me pasé de la hora, chicos. Cuídense mucho. Chao, disculpen.